En un video anterior les expliqué en detalle el principio de funcionamiento de los árboles de clasificación, un algoritmo y un tipo de modelo en el Machine Learning que nos permite precisamente resolver problemas de clasificación de datos. Así que en este video les traigo un tutorial donde veremos de forma práctica cómo crear, cómo entrenar y poner a prueba un árbol de clasificación haciendo uso de Python y de la librería Scikit-learn. Entonces vamos a comenzar viendo cómo entrenar y cómo visualizar un árbol de clasificación. Luego veremos cómo la elección de los hiperparámetros del árbol termina afectando su desempeño y al final veremos cómo usar nuevos datos para presentárselos a un árbol entrenado y generar así predicciones. Y ya saben que si les gusta este tipo de contenido que vengo publicando acá en el canal, pues los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos, proyectos y tutoriales que les ayudarán a construir su carrera en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación tanto para personas como para empresas. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos viendo cómo está organizado este tutorial. Primero entonces vamos a hacer un breve repaso de los árboles de clasificación, el principio básico de funcionamiento. Luego vamos a ver el problema que vamos a resolver en este tutorial. Vamos a hablar en la tercera parte del set de datos que vamos a usar en el tutorial. Vamos a ver luego cómo entrenar y visualizar un árbol de clasificación. Y luego vamos a ver el efecto que los hiperparámetros de ese árbol tienen en el desempeño o en qué también clasifica los datos ese árbol. Y al final pues vamos a ver cómo con un árbol entrenado generar predicciones ya presentándole datos totalmente nuevos. Entonces comencemos hablando de los árboles de clasificación, haciendo un breve repaso. Recuerden que acá en el canal hay un video donde explico esto en detalle, cómo funcionan los árboles de clasificación, así que como requisito pues yo les sugeriría primero revisar ese video para entender todo lo que vamos a hablar en este tutorial. En todo caso acá vamos a hacer un breve resumen. La idea básica es que los datos tienen asociadas unas características y lo que hace el algoritmo de entrenamiento CART de los árboles de clasificación es subdividir esas características generando particiones binarias de manera tal que, como queremos clasificar los datos, lo que se busca es crear regiones que contengan en lo posible datos de la misma categoría, o si no son de la misma categoría, lo más homogéneos posibles. Entonces, comenzar poco a poco a establecer como umbrales en esas características para ir aislando poco a poco regiones que contengan entonces datos de una misma categoría en su mayoría. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un árbol representado gráficamente. Esta imagen la tomé de la documentación de la librería Scikit-learn y esto es un árbol de clasificación típico. Entonces lo que tenemos son unos nodos. En esos nodos, por ejemplo, vemos unos umbrales. Entonces acá esto es un set de datos que analiza diferentes características de diferentes tipos de flores y lo que busca es clasificar las flores en unas o en otras categorías. Entonces, por ejemplo, analiza la longitud del pétalo en centímetros. Si es menor o igual a 2.45, entonces se clasifica la flor como setosa, y si no, se va por el lado derecho del árbol a este otro nodo. Esta porción de color naranja se conoce como una hoja. Una hoja es cuando ya llegamos a un punto en el cual ya consideramos que tenemos datos de una sola categoría o mayoritariamente de una categoría, y a ella lo que se asigna es la categoría del dato como tal, y si no, lo que se tiene es un nodo donde se siguen haciendo particiones de los datos. Entonces acá se tiene, por ejemplo, no el pétalo en su longitud, sino el ancho del pétalo menor o igual a 1.75. Si es así, se va por esta rama del árbol, y si no es así, pues se va por esta otra rama, y progresivamente va generando particiones y va clasificando los datos, que pueden ser setosa, esta de color naranja, o puede ser categoría virgínica, morado, o puede ser categoría versicolor, de color verde. Esa es la idea básica de un árbol de clasificación, y todos estos umbrales se obtienen automáticamente al momento de entrenar el árbol. Entonces esta es la idea básica y el objetivo es precisamente construir un árbol similar a este, pero con unos datos totalmente diferentes. Entonces el problema que vamos a resolver en este tutorial es entrenar y validar un árbol y poner a prueba ese árbol con el objetivo de que clasifique a una persona en una de dos categorías: si tendrá o no tendrá diabetes. Y para determinar si tiene o no tiene diabetes, o para construir el árbol, pues se tienen diferentes características de esa persona. Entonces analicemos acá el set de datos
y veamos esas características. Ese set de datos ya lo tengo acá cargado en Google Colab, es diabetes.csv, es un set de datos muy pequeño que tiene 768 registros, es decir, para 768 personas se midieron diferentes variables, 7 en total, como la glucosa, el nivel de presión sanguínea, el espesor de la piel del abdomen, el nivel de insulina, el índice de masa corporal, la probabilidad de desarrollar diabetes con base en la historia familiar y la edad de la persona. Esas son las variables predictoras o las características, es decir, esas son las variables que se introducen al árbol de clasificación y con base en esa información el árbol tendrá que determinar a qué categoría pertenece la persona. 0 si no tiene diabetes o 1 si tiene diabetes. Entonces ese es el set de datos, ya lo vamos a leer, tanto el set de datos que les muestro acá como este código fuente, el notebook, lo pueden descargar en el enlace que encuentran acá en la descripción. Comencemos leyendo el dataset, entonces importamos la librería Pandas y con readcsv leemos ese dataset que está en la carpeta Content acá de Google Colab. Tenemos 768 filas, es decir, 768 personas, acá está parte de la tabla, y 8 columnas, acá están las columnas que yo les decía. Estas primeras 7 columnas son las variables predictoras o las características con las cuales se va a entrenar el modelo. Entonces, por ejemplo, nivel de glucosa de 148 para esta persona, presión sanguínea de 72, espesor de la piel 35 milímetros, insulina 113, índice de masa corporal 33.6, probabilidad de que desarrolle diabetes con base en su historial familiar es de 0,6, estos son valores entre 0 y 1, la edad 50 años y acá el resultado es la variable que se quiere predecir. Por ejemplo, en este caso esta persona tiene un resultado igual a 1, quiere decir que esa persona tiene diabetes. Por ejemplo, en esta segunda fila esta persona no tiene diabetes y así para cada uno de los sujetos. Entonces, este es nuestro set de datos y la idea es con este set de datos alimentar el modelo de clasificación, el árbol de clasificación. Ahora, antes de hacer eso, pues tenemos que explorar los datos para entender como las características del set de datos y saber si los datos están completos, si hay datos faltantes, si no hay datos faltantes o valores extremos, etcétera, etcétera. Esto es importante siempre hacerlo en cualquier proyecto de Machine Learning. Entonces, una manera sencilla de explorar las variables es con el método info. Cuando ejecutamos el método info, nos va a imprimir primero cuántos registros en total tenemos, cuántas filas, y luego cuántas columnas, 8 en total, y además entonces por cada columna nos va a indicar cuántos valores no nulos tenemos y qué tipo de dato tenemos. Valores no nulos quiere decir que son valores que están completos, que están ahí dentro de la celda, y valores nulos pues serían datos faltantes. Acá fíjense que todos tienen 768 valores no nulos que coinciden con el número de filas, luego no tenemos datos faltantes y acá el tipo de dato que tenemos, en este caso todos los datos son numéricos, tipo entero, tipo flotante, pero son valores numéricos como lo podemos ver acá. También en el caso de scikit-learn, cuando queremos usar variables categóricas para entrenar árboles de clasificación también lo podemos hacer, pero tendremos que hacer como una codificación adicional de los datos. Eso no lo vamos a ver en este tutorial, acá tenemos datos numéricos, pero si ustedes quieren en otro tutorial que veamos, por ejemplo, cómo entrenar árboles de clasificación pero usando variables categóricas, pues me dejan abajo los comentarios en el video y en un próximo tutorial veremos eso. Entonces acá ya vemos que no hay datos faltantes, acá simplemente por tener una idea de los rangos de valores que tenemos en las variables. La glucosa tiene un promedio de 120, la presión sanguínea un promedio de 69, espesor de piel 29, insulina 155, índice de masa corporal 32 casi, probabilidad de desarrollar diabetes 0,47 y la edad 33. Acá simplemente esto nos permite ver que los datos tienen rangos de valores diferentes. Si fuésemos a construir, por ejemplo, un modelo como una red neuronal, sería necesario escalar los datos para que todas las columnas estén en la misma escala, pero en este caso no es necesario. Los árboles de clasificación, digamos que una de las ventajas es que los datos pueden estar en diferentes escalas, las variables pueden estar en diferentes escalas y el árbol no tiene ningún inconveniente para quedar entrenado correctamente con esas diferentes escalas. De todo esto también hablo en un curso de árboles de decisión que tengo en la Academia Online, que les dejo por acá enlazado si quieren ver todos esos detalles. Y ya con esto entonces miremos una cosa importante, y es que como tenemos una tarea de clasificación tenemos que verificar si el set de datos está balanceado, es decir, si tenemos la misma
cantidad o la misma proporción aproximadamente de categorías, por ejemplo 0, no diabetes, y de categorías 1, diabetes, o si está desbalanceado. También yo les hablo de alternativas para el manejo de datos desbalanceados en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces simplemente acá me voy a la columna resultado, que es la variable que queremos predecir, esta columna que contiene las categorías, y simplemente hago el conteo de valores con value counts, que me cuente cuántos ceros y cuántos unos tenemos de esos 768 datos para saber si el set de datos está balanceado o desbalanceado. Acá tenemos un set de datos desbalanceado, tenemos 500 datos categoría 0, o sea 500 personas sin diabetes y 268 con diabetes. Idealmente los datos deberían estar balanceados. Si no están desbalanceados, en el video que les mencioné, que les dejo por acá enlazado, pues hay varias alternativas para manejar esos datos desbalanceados. Ya en un momento vamos a ver cuáles son las alternativas que vamos a tener acá en cuenta. Entonces tomemos nota simplemente de que el set de datos está desbalanceado y ya en un momento vemos cómo manejar ese inconveniente. Entonces acá ahora lo que tenemos es que partir el set de datos en entrenamiento y validación, o en entrenamiento y prueba. Con el set de entrenamiento pues vamos a encontrar, recordemos acá, por ejemplo este árbol, se calcularon unos umbrales que se obtienen durante el entrenamiento de forma automática. ¿Cómo se obtienen esos umbrales? Presentándole al modelo el set de entrenamiento. Pero siempre que yo entreno un modelo de Machine Learning, debo mantener oculta una parte de los datos para que cuando el modelo ya esté construido y yo esté seguro de que tiene un buen desempeño, presentarle en ese momento unos datos nuevos para saber qué también lo hace, que es el set de prueba. Entonces, tenemos que partir el set de datos en entrenamiento y en prueba. Eso es lo que vamos a hacer precisamente acá. Entonces, de Scikit-Learn Model Selection, vamos a importar Train Test Split y simplemente entonces primero del set de datos original voy a definir cuáles son las columnas que van a ser la entrada al modelo, es decir, las variables predictoras o las características, que son las 7 primeras columnas. Y esta porción del set de datos la voy a llamar X, la voy a almacenar en un arreglo X, y la última columna, que es la columna predecir, la variable predecir, el resultado, lo voy a poner en la variable Y. Eso es lo que vamos a hacer acá inicialmente. Entonces, con ilog simplemente le digo 2 puntos, es decir, tome todas las filas, y 2 puntos menos 1 para que tome las 7 primeras columnas, es decir, tome todas las columnas menos la última columna. Eso es lo que significa acá el menos 1. Y con esta indexación, entonces yo le digo tome con ilog todas las filas y la columna menos 1, es decir, la última columna. Y ya con eso tenemos las entradas y las salidas del modelo. Y ahora sí, con este X mayúscula y este Y mayúscula hacemos la partición. Entonces usamos acá Train Test Split, le digo quiero partir X y Y, le digo el tamaño del set de prueba, Test Size, el 30%, es decir, de los 768 datos, el 30% va a ser para prueba y el 70% para el entrenamiento. Acá es importante definir esto, la semilla del generador aleatorio, Random State, para que como estas muestras, esta partición se va a generar tomando aleatoriamente muestras y poniéndolas de un lado o del otro, para que cuando ustedes ejecuten el código obtengan la misma mezcla aleatoria para entrenamiento y validación o entrenamiento y prueba, pues van a usar la misma semilla. Esa es como la idea, para que sea reproducible todo lo que viene de aquí para abajo, es decir, para que obtengan resultados muy similares a los que yo voy a obtener acá en este tutorial. Y acá esto es clave, Stratify igual a Y. ¿Por qué? Porque acá tenemos unos datos desbalanceados. Entonces puede ser que al hacer la partición de los datos, tomar entrenamiento y validación, entrenamiento y prueba, como esa mezcla es aleatoria, es posible que muchos de los datos, digamos normales, categoría 0, se queden en el set de entrenamiento y muy pocos se vayan para el set de prueba, y el set de prueba quede con muchos más datos anormales, categoría 1, y con muy pocos datos normales, categoría 0. Entonces la idea es que si yo tengo este desbalance acá, que ese desbalance se mantenga cuando yo haga la partición en entrenamiento y en validación, o en entrenamiento y prueba. Esa es la idea. Entonces acá yo debo decirle stratify igual a Y. Eso se llama hacer un muestreo aleatorio estratificado. Y ese muestreo aleatorio estratificado lo que me permite es que cuando se generen estos sets de entrenamiento y de prueba, se mantengan esas proporciones de desbalance en los datos, que eso ya lo vamos a verificar. Entonces acá hago las particiones, acá voy a imprimir simplemente el tamaño del set de entrenamiento y de prueba con shape para saber cuántos datos de entrenamiento voy a tener y cuántos de prueba, y acá voy a mirar si quedaron bien distribuidas las categorías. Entonces voy a mirar el set de datos original, la variable a predecir,
Y con value counts voy a hacer este mismo conteo que teníamos acá, pero en lugar de mostrarlo como número de datos, lo voy a mostrar como proporción de datos. ¿Qué porcentaje son estos 500 del total de datos y estos 268 del total de datos? Eso es lo que hago acá con normalize true. Y luego hago esto mismo, pero para los datos de entrenamiento, para saber qué porcentaje es de cada categoría, y para los datos de prueba. Y con eso verifico si se mantiene el balance en los datos. Entonces tenemos de entrenamiento 537 datos. Esta es la entrada, 7 variables, y la salida predecir, pues 537 datos. Y de prueba, no de entrenamiento sino de prueba, cambiamos acá esto por prueba. Ahí tendríamos 231 datos. Y ahora la distribución de las categorías. Entonces en el set de datos original teníamos un 65% de datos categoría 0 y más o menos un 35% de datos de categoría 1. Y cuando hice la partición estratificada, sigo manteniendo en entrenamiento 65 y 35, se mantiene la proporción, y en prueba se mantiene 65 y 35. Entonces esta es una estrategia también que se puede manejar cuando tengamos datos desbalanceados, garantizar que al hacer las particiones se mantengan esas proporciones. Y entonces en este punto ya tenemos los datos listos para entrenar el modelo. Recordemos que en el entrenamiento por ahora vamos a presentarle este set XTrain y YTrain que creamos acá en este punto. XTrain, este de acá, y YTrain se lo vamos a presentar al modelo para entrenarlo. Entonces el entrenamiento es muy sencillo. Realmente, como de pronto han visto en otros tutoriales, generalmente cuando construimos un modelo de Machine Learning o de Deep Learning, lo que más requiere de tiempo de trabajo y de código es la parte de la preparación de los datos, que fue lo que acabamos de hacer, y ya la creación del modelo realmente es muy sencilla, requiere menos líneas de código. Entonces lo primero que hacemos es importamos la librería o el módulo más bien de scikit-learn, importamos decision tree classifier de scikit-learn.tree, y lo que debemos hacer es crear una instancia y luego hacer el entrenamiento. De esta lógica de funcionamiento de scikit-learn también hablo en un tutorial que se llama scikit-learn desde cero, que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es la siguiente. Entonces, ¿cómo creo la instancia? Llamo decision tree classifier acá y lo podría yo llamar sin parámetros y él me crea un árbol de clasificación con unos valores por defecto, con unos parámetros o hiperparámetros por defecto. Ya vamos a hablar en un momento de esos hiperparámetros, pero lo que yo le sugeriría es al menos fijar este parámetro. Este random state, ¿para qué se usa en los árboles de clasificación? Volvamos acá al gráfico inicial. Acá vemos que se generaron unas particiones, es decir, unos umbrales para subdividir progresivamente los datos y agruparlos o ponerlos en regiones que contengan datos en lo posible de una misma categoría. Pero yo puedo tener, como tengo tantos datos, puedo tener múltiples umbrales y hay umbrales que pueden generar el mismo valor. Entonces puede ser que con 2.45 yo obtenga el mismo resultado que con un umbral de 3.27, por ejemplo. Entonces ahí yo tendría un empate, porque los dos umbrales generan prácticamente el mismo resultado o el mismo tipo de partición, y por tanto el modelo lo que tiene, o el algoritmo de entrenamiento lo que tiene que hacer es decidirse por uno de esos dos umbrales donde hay empate, y al momento de tomar esa decisión lo hace de forma aleatoria. Es como si lanzara una moneda al aire y escoge uno de los dos o una de las 3 o 4 opciones que haya si tenemos un empate con múltiples opciones. Entonces, para que ese lanzamiento de la moneda siempre sea el mismo, es decir, para que ustedes cuando ejecuten este código obtengan los mismos resultados, pues por eso usamos esta semilla del generador aleatorio, para que en esos casos de empate se obtenga la misma partición siempre. Por eso siempre sugiero usar la misma semilla y ya entonces esa instancia la almaceno en árbol y simplemente con el método fit de entrenar, pues a ese árbol le presento el set de entrenamiento X y ya con eso el algoritmo CART, que les expliqué en el video que les dejo por acá enlazado, empieza a funcionar y se entrena el árbol por completo, y ya como tenemos tan pocos datos, pues ya tenemos el árbol acá entrenado. Una cosa que podemos hacer es graficar el árbol, es decir, obtener algo similar a esto, simplemente como para empezar a entender qué características tiene nuestro árbol. Entonces acá de scikit-learn tree voy a importar plot tree, graficar el árbol precisamente, y de matplotlib.pyplot pues voy a importar plt y lo importo con el alias de plt. Acá creo una figura vacía y acá con plot tree, el módulo que acabo de importar, este de acá, pues voy a graficar el árbol. Entonces simplemente le presento el árbol que acabo de entrenar, que está en la variable árbol. Acá simplemente feature names, le voy a decir que tome las columnas del set X, es decir, lo que va a hacer es simplemente tomar estos nombres de estas columnas
las primeras 7 columnas. ¿Para qué? Pues para que cuando me aparezca la gráfica yo pueda ver el nombre de la variable sobre la cual se está haciendo la partición. Esa es la idea. Entonces eso es lo que significa acá xtrain columns. Los nombres de las categorías, entonces pues las categorías realmente son 0 o 1, pero para nosotros poder entenderlo más fácilmente, 0 va a ser no diabetes y 1 va a ser diabetes. Entonces le pongo esas categorías. ¿Para qué? Para que al momento de que me genere el gráfico, cuando veamos las hojas del árbol, es decir, donde termina el árbol, veamos entonces, por ejemplo, el nombre de la categoría, no diabético o diabético. Esa es la idea. Y acá ya tenemos entonces esos parámetros, acá field verdadero para que me coloree las hojas, dependiendo de la categoría, y rounded para que no las dibuje como rectángulos, sino con bordes redondeados. Esa es como la idea. Y yo puedo grabar el árbol, guardarlo como un archivo PNG con savefig. Entonces ejecutamos esto. Como vamos a ver en un momento, este árbol es relativamente grande en el sentido de que tiene muchas hojas, muchos nodos, y por tanto generar el gráfico va a ser un proceso que va a requerir algunos segundos. Y acá tenemos precisamente nuestro árbol, que es un árbol bastante grande. Entonces vemos que tiene el nodo acá que tenemos en este punto, ya lo vamos a ver en detalle. Intentemos abrirlo acá en una nueva pestaña. Acá no se ve bien, ya vamos a abrirlo en alta definición, pero este nodo se llama el nodo raíz, digamos donde comienza el árbol. Acá tenemos otros nodos y donde ya no se sigue expandiendo el árbol, entonces lo que tenemos son las hojas. Y fíjense que las hojas pueden ser o azules o naranjas porque tenemos dos categorías, categoría no diabético o diabético. Busquemos acá el archivo, árbol clasificación, que fue el que creamos acá cuando le dijimos guardar. Abramos ese árbol, pero abrámoslo en una nueva pestaña para verlo en detalle y acá ya lo podemos ver mucho más detallado. ¿Sí? Entonces intentemos ir al nodo raíz acá. Entonces tras este entrenamiento con los datos que le presentamos, por ejemplo, la primera variable que usa como referencia el árbol para generar las particiones es el nivel de glucosa. Si es menor o igual a 142.5 se va por esta rama del lado izquierdo y si no se va por la rama del lado derecho. Acá hay algo que nos va midiendo en cada nodo que es el índice Gini, eso lo explico cuando hablo de los árboles de clasificación, el índice Gini que mide qué tan homogéneas son las regiones que contienen datos. Entonces acá estamos partiendo del set de datos completo en este nodo raíz, el índice Gini es 0.45, entre más cercano a 0 sea, más homogénea es la agrupación que tenemos, es decir, más datos de una sola categoría tenemos. Acá están mezclados. Este value lo que nos dice es tenemos 350 sin diabetes y 187 con diabetes. Y la categoría, si yo usara solo este nodo, pues los clasificaría como no diabetes porque tenemos más de esta categoría de no diabetes. Entonces tenemos ese nodo raíz y acá pues podemos ver todos los elementos. Intentemos mirar una hoja, por ejemplo acá tenemos una hoja. En esta hoja tenemos la clase diabetes, color azul, tenemos un solo dato. ¿Cuántos datos categoría no diabetes tenemos? 0. ¿Cuántos datos categoría diabetes tenemos? 1. El índice Gini es 0 porque tenemos un dato de una única categoría. Es digamos una hoja totalmente pura. Y así tenemos diferentes tipos de hojas. Acá hay algo que ocurre y es que esto, pues acá diríamos, es perfecta la clasificación. En este punto tenemos una hoja y la hoja contiene datos solo de esa categoría. Pero acá realmente lo que está ocurriendo es que el modelo o el árbol está haciendo overfitting o sobreajuste. Es decir, estamos subdividiendo tanto ese espacio de características que estamos llegando al extremo de que cada hoja va a tener prácticamente un solo dato. Y eso lo vemos, por ejemplo, acá en esta otra hoja tenemos tan solo 2 datos de la misma categoría. Entonces, para el set de entrenamiento esto funciona muy bien porque cada dato va a tener, digamos, su región ajustada a la medida o cada categoría, pero cuando le presentemos datos nuevos, como esas regiones van a ser tan pequeñas, cuando le presentemos datos nuevos, el modelo no va a ser capaz de generar buenas predicciones porque está demasiado ajustado o sobreajustado precisamente al set de entrenamiento. Entonces esto realmente no es ideal. Es decir, si volvemos a mirar el panorama completo del árbol, lo ideal es no tener un árbol excesivamente grande. Es decir, que no tenga tantas hojas y que no sea tan profundo. La profundidad, ¿cómo se mide? Se mide como la distancia entre el nodo raíz y la hoja más alejada de esa raíz. Yo creería que es como esta hoja. Entonces trato de contar como cuántos saltos hay desde el nodo raíz hasta esta hoja más alejada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aproximadamente. Esa sería la profundidad del árbol. Entonces es un árbol de profundidad 14 y tiene muchísimas hojas. Esto es un árbol que tiende a ser overfitting. El problema de los árboles de clasificación es que tienden a ser overfitting, pero yo esto lo puedo controlar reduciendo el tamaño del árbol, que no sea un árbol tan complejo, es decir, que tenga o menos profundidad o menos hojas, y de esa manera entonces de pronto lo que voy a hacer es sacrificar la exactitud o el nivel de desempeño con el set de entrenamiento. De pronto va a empezar a clasificar peor algunos datos de entrenamiento, pero cuando le presente datos nuevos lo va a hacer un poco mejor. Esa es como la idea, y eso lo vamos a ver ahora en un momento. Entonces acá tenemos el árbol original. ¿Y por qué está haciendo overfitting? Porque si volvemos acá al código que usamos, cuando creamos el árbol no definimos ningún hiperparámetro. Los hiperparámetros son precisamente la profundidad del árbol, el número máximo de hojas que puede tener, cuántos datos puede haber en una hoja mínimo, cuántos datos necesito en un nodo para seguir subdividiéndolo. Esos son los hiperparámetros. De los hiperparámetros y de los parámetros de un modelo también hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero esa es la idea. Y acá no definí ningún hiperparámetro. Luego, por defecto, Scikit-Learn define unos hiperparámetros por defecto, y esos hiperparámetros son que, por ejemplo, la longitud o la profundidad va a ser la máxima posible. El número de datos por hoja creo que es igual a 1, y entonces al hacer eso, pues el árbol termina siendo demasiado complejo. Entonces la idea es ahora controlar eso, pero ya lo vamos a ver en un momento. Entonces ahí tenemos nuestro árbol y verifiquemos ese árbol, qué profundidad tiene y cuántas hojas tiene. Con el método getDepth, obtener profundidad, puedo ver la profundidad, que fue el conteo que hicimos hace un momento, y con el getEndLeaves puedo obtener el número de hojas que tiene ese árbol. Entonces ejecutemos esto. Tiene una profundidad de 14 efectivamente y tiene 110 hojas. Entonces esto es excesivo y por eso es que el árbol está haciendo overfitting, o muy probablemente está haciendo overfitting. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Modificando los hiperparámetros del modelo. Y eso me permite mejorar el desempeño. Entonces, antes de ver cómo modificar los hiperparámetros, pues veamos cómo medimos el desempeño del árbol. Acá tenemos un clasificador. Entonces, la forma más sencilla de medir el desempeño de un clasificador sería, por ejemplo, la exactitud del total de datos, qué porcentaje termina siendo clasificado correctamente. Pero, como lo hablamos en el video de cómo manejar datos desbalanceados que les dejo por acá enlazado, el problema de esto es que cuando tenemos datos desbalanceados, la exactitud no es adecuada, porque como tenemos datos mayoritarios de una categoría y datos minoritarios de la otra, cuando calculamos la exactitud, estamos mezclando esos datos de manera indiscriminada y es probable que tengamos un muy buen desempeño con los datos mayoritarios, que el desempeño con los minoritarios no sea tan bueno, pero ese desempeño no tan bueno va a estar enmascarado por la gran cantidad de datos mayoritarios que tenemos al momento de clasificar. Entonces, la exactitud no es adecuada. Así que aquí la idea es hablar de otras métricas de desempeño. En este caso voy a usar el F1, el puntaje F1 ponderado. Ya vamos a ver qué es. Del puntaje F1 y de las métricas que vamos a hablar ahora del Precision y el Recall, hablo en un video que les dejo por acá enlazado también. Pero entonces acá, esto es un repaso de ese video, lo pueden ver allá en detalle. Pero acá tenemos que definir qué son los falsos positivos y los verdaderos positivos, y los falsos negativos y los verdaderos negativos. Supongamos que consideramos un verdadero positivo los casos en los cuales, digamos, si estamos desarrollando un sistema donde nos interesa es detectar si la persona es diabética, pues digamos que esos son los casos positivos, y los casos negativos serían las personas no diabéticas. Entonces, ¿qué es un verdadero positivo? Un true positive. Son los casos en los cuales las personas diabéticas son detectadas correctamente como diabéticas. Esos son los casos verdaderos positivos. ¿Cuáles son los falsos positivos? Las situaciones en las cuales una persona sana es detectada incorrectamente como diabética. Esos serían los falsos positivos. ¿Cuáles son los verdaderos negativos? Los negativos son las personas sanas. Entonces, una persona sana que es detectada correctamente como sana, eso es un verdadero negativo. ¿Y qué es un falso negativo? Una persona que no es sana, es decir, que es diabética y que incorrectamente fue detectada como sana.
Esa es la idea. Y entonces, con base en esto, se definen dos métricas que nos permiten medir el desempeño del modelo al momento de detectar los verdaderos positivos. Es decir, en este caso estamos suponiendo que lo que nos interesa es detectar personas diabéticas. Entonces, el desempeño del modelo al momento de detectar personas diabéticas lo podemos medir de dos formas. Una es con el precision y es de todos los que fueron clasificados como diabéticos, ¿qué porcentaje son realmente diabéticos? Es decir, yo puedo tener algunos diabéticos detectados correctamente como diabéticos o algunas personas sanas detectadas como diabéticas. De todos esos que supuestamente son diabéticos, ¿cuántos o qué porcentaje realmente son diabéticos? Eso es el precision. ¿Y eso cómo se calcula? Pues cantidad de verdaderos positivos, es decir, los que realmente fueron detectados como diabéticos y que eran diabéticos, sobre la cantidad de diabéticos que fueron detectados como diabéticos, más la cantidad de sanos que incorrectamente también fueron detectados como diabéticos. Acá esta suma es el total de personas que fueron detectadas como diabéticas. Entonces, de ese total, ¿cuántos realmente son diabéticos? Y eso me da un porcentaje. El valor ideal debería ser 1 o 100%. Y el recall es de todos los diabéticos, ¿qué proporción realmente fue clasificada como diabéticos? Entonces acá la pregunta es diferente, no de todos los que fueron clasificados como diabéticos, sino de los que eran diabéticos, ¿cuántos fueron detectados correctamente como diabéticos? Entonces el denominador acá cambia, es el número total de diabéticos detectados como diabéticos y el número de diabéticos que fueron detectados incorrectamente como sanos. Entonces acá tenemos otra proporción y esta suma me da el número total de personas diabéticas. Entonces de ese total de personas diabéticas, el numerador es cuántos fueron realmente detectados como diabéticos. Y lo que podemos hacer es ponderar estas dos, precision y recall, porque las dos se refieren a los diabéticos, en un puntaje que es el F1 score. Entonces el F1 score se calcula de esta forma y es como una manera de ponderar esos dos factores. Y entre más alto sea el F1 score, pues mejor será el desempeño. Entonces este es el que vamos a usar, pero hay una aclaración importante que hay que hacer y es que recordemos que nuestro set de datos está desbalanceado. Tenemos 65% categoría 0, 35% categoría 1 y por tanto este puntaje F1 score lo tenemos que hacer ponderado teniendo en cuenta ese desbalance en los datos y por tanto lo que voy a usar es lo que se llama el F1 score ponderado. Entonces ya teniendo en cuenta cómo vamos a medir el desempeño, volvamos ahora hacia el caso de los hiperparámetros. Entonces los hiperparámetros me van a afectar el desempeño del árbol. Entre más grande sea el árbol, peor va a ser el desempeño. Entre menos complejo o menos grande sea o más pequeño sea el árbol, pues mejor va a ser ese desempeño. Entonces, ese desempeño lo vamos a medir con el F1 score. ¿Y cómo vamos a calcular ese desempeño? Como tenemos tan pocos datos de entrenamiento, recordemos que son como 537, son muy pocos datos. Acá lo que se sugiere es usar lo que se conoce como la validación cruzada. De la validación cruzada también tengo dos videos, uno donde explico la teoría de la validación cruzada y otro donde explico de forma práctica cómo hacer la validación cruzada usando scikit-learn. Entonces eso lo explico en detalle en ese video, les sugiero revisar ese video porque acá vamos a hacer la validación cruzada. Y entonces la validación cruzada consiste en que yo voy a tomar este set de entrenamiento de 500 y tantos datos y lo divido por ejemplo en 5 porciones, en 5 subsets. De esos 5 utilizo los 4 primeros para entrenar el modelo y el quinto subset lo utilizo para validarlo simultáneamente. Y luego voy intercambiando esas posiciones. Entonces, si el primer subset lo usaba para validación y los otros 4 los usaba para entrenamiento, ahora entonces, por ejemplo, los primeros 4 los uso para entrenamiento y el último lo uso para validación. Y así sucesivamente hasta que todos los sets o los subsets se usen para entrenamiento y todos se usen para validación. Esa es la validación cruzada y en cada caso, entonces lo que voy a hacer es, si parto el set en 5 porciones, pues voy a tener que entrenar 5 modelos. Cada modelo va a tener un desempeño, voy a tener 5 desempeños y al final lo que hago es promediar esos desempeños con el F1 score ponderado y ese promedio me va a dar, digamos, una medida de qué tan bien lo está haciendo el modelo. Esa es la idea básica, que es lo que vamos a hacer acá. Es más extenso explicarlo que hacerlo acá en código, es muy sencillo. Y entonces lo que vamos a hacer es, de Model Selection de scikit-learn, voy a importar Stratify K-Fold
Esto es lo que me permite hacer la validación o la partición de los datos, pero acá vuelve a aparecer la palabra estratificado, porque cuando yo tenga mi set de datos de los 500 datos de entrenamiento y lo quiera, 500 y tantos datos, y lo quiero partir en 5 porciones, cada porción, que va a tener ciento tantos datos, tiene que mantener ese desbalance del 65% y 35%. Entonces, ese muestreo tiene que ser estratificado. Y acá con Cross-Val Score lo que hago es como tal la validación cruzada. Entonces primero creo las particiones estratificadas. Voy a usar un valor de k igual a 5. Entonces acá le digo, creo la instancia Stratify K-Fold. Le digo número de particiones 5. Shuffle True para que haga la mezcla aleatoria de esos datos de entrenamiento. Y este Random State lo mismo que explicamos antes para que ustedes puedan obtener los mismos resultados, que esto sea replicable, y esto me genera las particiones estratificadas, manteniendo en cada partición la proporción en una categoría y la otra. Y acá uso aplico la validación cruzada. Entonces le digo Cross-Val Score, que es este método que importé acá. Le presento una instancia del árbol, pero acá le voy a presentar el árbol inicialmente sin entrenar, es decir, el árbol desde cero. Es decir, acá en este punto vamos a copiar esto. Por ahora le voy a presentar el árbol sin modificar los hiperparámetros para tener la referencia, es decir, para saber el árbol original qué desempeño tiene. Acá. Sin modificar los hiperparámetros, es decir, un árbol de este tamaño se va a generar del mismo tamaño del árbol que generamos hace un momento. Bueno, acá no tengo el gráfico, pero acá en el gráfico que acabamos de ver hace un momento, pues vamos a generar un árbol más o menos de estas dimensiones que tenemos acá a la derecha. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Creo el árbol desde cero y lo valido. Entonces le presento el árbol, le presento el set de entrenamiento, le digo cómo quiero hacer las particiones y cómo quiero evaluar el desempeño. F1 weighted, que es precisamente el F1 score pero ponderado. Y ya con eso entonces acá me calcula 5 puntajes porque tengo 5 particiones. Y ¿cómo calculo el promedio o cómo calculo el desempeño con el entrenamiento? Pues simplemente calculo el promedio de esos puntajes. Y ahí tengo el F1 score. Y acá voy a presentarle el set de prueba a ese mismo árbol después de entrenarlo. Es decir, acá en este punto, teniendo el desempeño, entrenar el árbol con el set de entrenamiento precisamente. Es decir, árbol.feed, xtrain, ytrain. Y después de esto, teniendo entrenado el árbol, ya calculo solo el desempeño con el set de prueba. Es decir, no modifico nada en el árbol, simplemente le presento el set de prueba, me genera unas predicciones, esas predicciones me las compara con estas de referencia que tenemos para ytest y me calcula el F1 score. Esa es la idea. Entonces, ejecutemos esto y esto me da 0.66 y 0.69. El F1 score debería ser lo más cercano a 1 y entonces acá me está diciendo que no tiene un buen desempeño, ni con entrenamiento, ni con el set de prueba. Entonces ahora la idea es ver si este desempeño de alguna manera se modifica al cambiar los hiperparámetros del árbol. Y acá tenemos varios hiperparámetros con los cuales podemos jugar. Entonces un hiperparámetro es la profundidad máxima, que por defecto es known y por eso es que el árbol tiene esa profundidad de 14 tan grande. Yo puedo modificar ese parámetro max depth, poner ahí un número menor que 14 para que el árbol sea más pequeño y no tenga overfitting y probablemente tenga un mejor desempeño. Acá también otro hiperparámetro es el mínimo número de muestras para generar una partición, mean samples split, que es cuántos datos debo tener en un nodo para que luego se genere la partición. Entonces por defecto scikit-learn lo fija en 2 datos. Si yo incremento ese valor, necesito tener más datos para que se generen particiones y por tanto ya no va a ser tan fácil generar particiones y por tanto se esperaría que con un valor más grande, pues el árbol no crezca excesivamente. Y acá mean samples leave es el mínimo número de datos que puedo tener en una hoja. Acá es 1 por defecto. Si yo incremento este valor, necesito más datos para crear una hoja y por tanto voy a tener menos hojas al momento de entrenar el árbol. Entonces veamos el efecto que todo esto tiene al momento de construir el árbol. Entonces acá lo que voy a hacer es construir el árbol con Decision Tree Classifier, pero por ejemplo voy a jugar con el Max Depth. En lugar de 14, que fue el máximo al que se llegó, voy a usar un Max Depth de 5. Sigo fijando acá la semilla, entreno el árbol y por ahora miremos ese árbol, hagamos el gráfico de ese árbol.
a ver qué características tiene. Simplemente para ver que va a ser un árbol un poco más sencillo, un poco menos complejo en términos del tamaño. Entonces entrenamos ese árbol y efectivamente es un árbol menos complejo. Fíjense que tenemos, si miramos la profundidad del árbol, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente esa profundidad de 5 y ya el árbol pues tiene un tamaño mucho menor. Acá podemos ver, además de la profundidad del número de hojas, recordemos que en el caso anterior eran como 110 hojas, acá tenemos profundidad 5 y tan solo 22 hojas, que son estas que aparecen acá abajo. Y podríamos, por ejemplo, teniendo este árbol, mirar su desempeño con entrenamiento y con validación a ver qué ocurre en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear acá la misma instancia del árbol original en este punto, entonces voy a copiar esto. Vamos a poner acá. Entonces acá creo el mismo. Esto no lo tengo que repetir acá, pero es simplemente para tener en cuenta que esto ya lo había usado anteriormente en la celda arriba, pero acá voy a crear nuevamente la partición para tener en cuenta que estamos creando acá las particiones. Creo el árbol desde 0 con esa profundidad máxima de 5, con ese hiperparámetro. Calculo los puntajes para el set de entrenamiento. Promedio esos puntajes. Acá entreno el árbol nuevamente con el set de entrenamiento, ya después de validarlo, y en este punto entonces le presento el set de prueba y miremos entonces qué resultados obtenemos. Entonces acá tenemos para ese árbol de profundidad 5, miremos cuáles son las diferencias. Acá tuvimos 0.66 y 0.69 y acá con un árbol de profundidad 5 y 22 hojas tenemos 0.69, es decir, con entrenamiento pasó de 0.66 a 0.69, subió el desempeño, y con prueba teníamos 0.69 y subió a 0.73 o casi 0.74, entonces también estamos incrementando el desempeño. Entonces fíjense que el tener un árbol más sencillo tiende a mejorar el desempeño y podríamos hacer otra prueba, por ejemplo combinando, porque yo puedo combinar varios hiperparámetros. Puedo combinar este de max depth que ya teníamos con el mínimo número de muestras por hoja, que originalmente era 1. Vamos a ponerlo con un valor de 4. Creamos el árbol, lo vamos a entrenar y en este punto entonces vamos a generar primero la gráfica de ese árbol para ver qué complejidad tiene. Luego vamos a imprimir las características de ese árbol. Y acá en este punto tenemos un árbol ya diferente. Observen que es diferente del que teníamos acá en este caso. Miremos qué profundidad tiene. Tiene una profundidad de 1, 2, 3, 4 y 5 también. Y miremos cuántas hojas tiene. Tiene 21 hojas. Es ligeramente diferente al anterior porque este tenía 22 y el árbol original recordemos que tenía 110. Miremos el desempeño. Entonces nuevamente acá voy a copiar estas dos líneas de código. Las voy a copiar allá abajo. En esta primera parte, entonces después de validar el árbol con la validación cruzada, lo vamos a crear, aquí lo vamos a entrenar, ejecutamos esto y tenemos 0.70 y 0.74. Subió un poco más el desempeño, entonces antes teníamos, por ejemplo, 0.69 y 0.73 en el último árbol que construimos y acá ya pasamos de 0.69 a 0.70 y de 0.73 a 0.74, un ligero incremento, pero acá lo importante es ver que entonces esos hiperparámetros me van a afectar el desempeño del árbol. Habrá un conjunto de hiperparámetros que funcionan mejor que otros y la idea entonces es precisamente encontrar como ese set de hiperparámetros adecuado, ideal para obtener el mejor desempeño posible. Eso se conoce como la afinación de hiperparámetros. Eso no lo vamos a ver en este tutorial. Haría parte, digamos, de otro tutorial. Si les interesa, entonces me dejan abajo los comentarios y en un próximo tutorial podemos ver en detalle cómo hacer la afinación de hiperparámetros de un árbol de clasificación. Y ya con esto, supongamos que en este punto entonces nos quedamos con este árbol que tiene el mejor desempeño hasta el momento. Ya lo entrenamos con fit para el set de entrenamiento y ya lo último, que es el paso más sencillo de todos, es generar predicciones, es decir, es presentarle sujetos o personas nuevas, las características de esas personas que están en X-test, es decir, glucosa, índice de masa corporal, edad, etcétera, etcétera, y que nos prediga si la persona tiene diabetes, es decir, 1, categoría 1, o si no tiene diabetes, o si es propensa a desarrollar diabetes o no, 0 o 1, esas dos categorías. Entonces, ¿cómo generamos esas predicciones? Simplemente con el método predict le presentamos al árbol entrenado
que fue el que obtuvimos acá, en este punto, le presentamos con predict el set de prueba, el X, la entrada únicamente, y él nos va a generar las salidas, que son las predicciones que yo generé acá o que yo almacené este arreglo. Y acá tenemos las predicciones para cada uno de los sujetos. Así que ya tenemos, digamos, todos los elementos de cómo crear el árbol, cómo visualizarlo, cómo controlar los hiperparámetros y ver el efecto que estos tienen en el desempeño y cómo generar una predicción. Muy bien, acabamos de ver de forma práctica los principales elementos que considero debemos tener en cuenta al momento de crear, entrenar, validar y poner a prueba un árbol de clasificación usando la librería Scikit-learn. Y realmente vimos que el entrenamiento es muy sencillo, simplemente debemos crear primero una instancia del Decision Tree Classifier, que es el módulo de Scikit-learn que nos permite usar este tipo de modelos, y luego usando el método fit le presentamos a ese modelo el set de entrenamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos árboles de clasificación tienen diferentes hiperparámetros que nos permiten controlar el tamaño del árbol, y si no modificamos esos hiperparámetros que tiene Scikit-learn por defecto, pues generalmente lo más probable es que el árbol que entrenemos tenga sobreajuste u overfitting. Así que lo que se sugiere es posteriormente realizar una afinación de estos hiperparámetros. Y aunque esto no lo vimos en este video, pues si les interesa me pueden dejar abajo sus comentarios y en un próximo tutorial podemos hablar de esa afinación de los hiperparámetros de un árbol de clasificación. Y si les interesa aprender en detalle todo lo relacionado con estos árboles de clasificación y también con los árboles de regresión, es decir, con este conjunto de modelos que se conoce como árboles de decisión, pues los invito a darle una mirada precisamente al curso de árboles de decisión que tengo en la Academia Online, en donde vemos todos los conceptos y todos los elementos prácticos que nos permitirán desarrollar este tipo de modelos de Machine Learning. Y recuerden además que el código fuente y el set de datos que usamos en este tutorial lo pueden encontrar abajo en la descripción del video, y si tienen alguna duda o comentario de lo que acabamos de ver en este tutorial, pues me pueden dejar abajo también sus comentarios y sus preguntas. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.